Bienvenidos a Matemáticas Súper Explicadas. Y el día de hoy te voy a ayudar a resolver la lección número 18 del libro de desafíos matemáticos de cuarto grado. El título es ¿Un triángulo que es rectángulo? ¿Entendí bien la pregunta? ¿Un triángulo que es rectángulo? ¿Cómo puede ser eso? ¿Ustedes lo entienden? Pues vamos a revisar lo que dice el libro para entender. La consigna dice: en parejas averigüen cuáles de los triángulos que usaron en la clase anterior tienen un ángulo recto. Después regístrenlos en la tabla y contesten las preguntas que se plantean. ¿Los triángulos que usaron en la clase anterior? ¿Y por qué no avisaron desde el desafío 17 que se iban a usar en 2 lecciones seguidas? Yo ya los tiré. No es cierto, aquí los tengo. Completitos. Pero sospecho que muchos sí los tiraron. Y si tú eres de los suertudos que todavía los tienen, pues vamos a trabajar con ellos en este desafío. Entonces dice aquí que vamos a averiguar cuáles de los triángulos que se usaron en el desafío anterior tienen un ángulo recto. ¿Y qué es lo que debes saber para poder hacer esto de una manera perfecta? Pues tienes que saber qué cosa es un ángulo recto. Un ángulo recto es aquel que mide 90 grados. Y esto de los ángulos lo viste desde el año pasado. O a lo mejor no lo alcanzaste a ver por culpa de la pandemia. Los ángulos se miden en grados y se fundamentan en un círculo que está dividido en 360 partes. Imagínate que pudiera dibujar los 360 pedacitos en que se divide esta circunferencia. Cuando se divide en 4 partes, equivale a dividir 360 entre 4. Así que en cada cuarto de esta circunferencia habría 90 grados, que es la cuarta parte de 360. Por esa razón, el ángulo que tiene esa característica como una esquina perfecta, como la esquina de una escuadra, es el ángulo de 90 grados. Así que una escuadra se podría acomodar perfectamente en un ángulo de 90 grados. Y si parto ese ángulo de 90 a la mitad, ¿cuánto mediría? Pues la mitad de 90 es 45 grados. Entonces, el ángulo es la abertura que se forma entre 2 líneas rectas que se unen en un punto, ahí lo marqué con rojo, que se llama vértice. En este desafío importa mucho que sepas lo que es el ángulo recto. Y aunque los ángulos pueden tener diferentes medidas, como estos 3, en este desafío, el que debes identificar perfectamente es el ángulo de 90 grados. Y además no es muy difícil de identificar, está fácil, lo puedes reconocer a simple vista, sin necesidad de usar un transportador para medirlo. En este cuadro vamos a poner entonces los números de los triángulos que tengan un ángulo recto. Espero que hayas podido encontrar tus figuritas, porque tenemos que verlas una por una. Ya en el desafío anterior habíamos clasificado todos los triángulos en escalenos o en isósceles. Y dentro de los isósceles había un caso especial que era cuando tenían los 3 lados iguales. Y en ese caso se llaman equiláteros. Vamos a tener que revisar uno por uno utilizando de preferencia una escuadra, cualquiera de las 2 que tengas, ya que las 2 escuadras de nuestro juego de geometría tienen ángulo de 90 grados. Yo aquí conseguí esta. Pero es importante que ubiques bien dónde está el ángulo de 90 grados. Es el que forma una esquina perfecta, como las hojas tamaño carta. Así que si no tienes escuadra, puedes tomar también una hoja tamaño carta porque sus esquinas forman ángulos de 90 grados. Aquí ya reduje de tamaño la escuadra para poder comparar con este ángulo del triángulo equilátero que está aquí y podemos ver que simplemente no encaja. Es más, creo que a simple vista nos damos cuenta que este triángulo equilátero del grupo de los isósceles no tiene ángulos de 90 grados.
Así que el primero le podemos poner que no tiene ángulos de 90 grados. Este es el triángulo número 2, pero se parece mucho a la escuadra. Es un triángulo isósceles porque tiene dos lados iguales. Recordarás en el desafío anterior que lo tuvimos que voltear para que pudiéramos ver más claramente los dos lados iguales que lo hacen un triángulo isósceles. Así en esta posición identificamos más fácilmente un triángulo isósceles. Y a la hora de poner esta escuadra dentro del triángulo a ver si encaja con este ángulo recto, podemos ver que encaja perfectamente. Entonces este triángulo isósceles sí tiene un ángulo de 90 grados. Y así vas a ir triángulo por triángulo, uno por uno, buscando un ángulo recto en todos. Cuando encuentres un ángulo recto, anotas en el libro el número de triángulo que tiene ese ángulo recto. Algunos van a estar muy fáciles como este, que a simple vista podemos ver que no tiene ningún ángulo recto. Ahorita ya identificamos que el número 2 sí tiene ángulo recto y debe quedar anotado en el libro. Entonces aquí le vas a poner una pausa y vas a revisar los 5 siguientes triángulos. El 4, el 5, el 6, el 7, el 8, buscando el ángulo recto. Con calma, tómate tu tiempo y regresas a verificar las 5 respuestas. Bien, creo que es tiempo suficiente. Espero que realmente le hayas puesto la pausa y hayas buscado el ángulo recto en esos 5 triángulos. Y si todo lo hiciste correctamente, habrás descubierto que de los 5 que seguían, solamente uno de ellos tenía ángulo recto. ¿Ya sabes cuál es? El 7. En el 4 fue imposible hacer coincidir la escuadra con cualquiera de los ángulos. En el 5, pues tampoco se pudo con ninguno de los ángulos. El 6 es un triángulo equilátero y tampoco se puede hacer coincidir un ángulo recto en ninguno de sus 3 ángulos que de por sí son iguales. Pero en el 7 encontramos un ángulo de 90 grados. Ahí podemos ver que la escuadra encaja perfectamente en este triángulo escaleno. Y el 8 es otro triángulo equilátero y tampoco tiene ángulo de 90 grados. Parece que todos los equiláteros son de la misma forma y no tienen ángulos rectos. Como te estás dando cuenta, esto está fácil, no está complicado. Entonces te voy a pedir que le pongas pausa, revises los otros 7 triángulos que faltan y regreses a verificar a ver si encontraste alguno que también tenga un ángulo recto. Yo aquí espero tranquilamente. Bien, se terminó el tiempo. Vamos a revisar entonces los 7 triángulos que nos faltaban. El 9 es un triángulo escaleno y como podrás ver, la escuadra con sus 90 grados no puede encajar perfectamente ahí. Le queda un pedacito en el cual no se completa para el ángulo de 90 grados. Y del otro lado tampoco, no tiene ángulo recto. Y del lado más angosto, pues menos. Revisando el 10, y ya con un poco de práctica uno se puede dar cuenta casi a simple vista cuando hay ángulos rectos. Estoy seguro que ya puedes identificar a simple vista donde hay ángulos rectos. Entonces ya tenemos uno más. El 11 era el triángulo más chiquito de todos, era un equilátero y creo que ya nos dimos cuenta que los equiláteros, como tienen sus 3 lados iguales, no pueden tener un ángulo de 90 grados. El 12 es un triángulo escaleno y tampoco le encontramos ángulos rectos. Y el 13, que parecía equilátero al principio pero que luego resultó ser escaleno, tampoco tiene ningún ángulo de 90 grados. Entonces el 13 tampoco le encontramos. Pero llegamos al 14 y ahí encontramos otro ángulo recto. Este es un triángulo escaleno. Y vamos con el 15. Que creo que es muy obvio que no hay ángulo recto. Bien. ¿Pudiste encontrar los 4 triángulos que tenían ángulo recto? El 2, el 7, el 10 y el 14.
Bien, aunque aquí nada más deberían estar los números de los triángulos, ya puse yo de qué tipo de triángulo se trata cada uno de ellos para poder contestar más fácilmente estas preguntas y no estar regresando a revisar en mi pantalla. Tú, como tienes la hojita, creo que la tienes, pues ahí puedes verificar cada uno de esos triángulos. Primera pregunta, ¿existen triángulos escalenos con un ángulo recto? Pues evidentemente sí, ya los pusimos ahí. Escriban un ejemplo, pues el 7, el 10, el 14. Ya sé que dice escriban un ejemplo y yo puse 3, pero más vale que sobre y no que falte. Segunda pregunta, ¿todos los triángulos escalenos tienen un ángulo recto? Pues como podemos ver aquí, no todos los escalenos tienen un ángulo recto. Este es escaleno, este también, y no tienen ángulo recto. Este también es escaleno y este también. Entonces, la respuesta es no. Indiquen un triángulo isósceles que tenga un ángulo recto. Pues ya lo vimos aquí arriba, es el 2. Y la última pregunta, ¿hay triángulos equiláteros con un ángulo recto? Pues como ya vimos, no hay, no se puede. Es imposible formar un triángulo equilátero queriendo poner un ángulo recto. Lo puedes intentar con 3 de tus colores, agarra 3 colores que sean del mismo tamaño, exactamente del mismo tamaño, para intentar formar un triángulo, a ver si puedes formar el ángulo recto y vas a ver que no se puede. Ya que si ubicas tus 2 colores en esta posición para tener un ángulo de 90 grados, a la hora que quieras poner el último color por aquí, no llega, no alcanza, porque esa distancia es mucho más grande. Entonces, no hay triángulos equiláteros que tengan ángulo recto. Es imposible. Conclusión, hay triángulos escalenos y hay triángulos isósceles que pueden tener un ángulo recto. Y con esto damos por terminado este desafío que estuvo bastante sencillo. Espero que haya sido de utilidad. No olvides suscribirte y nos vemos en el siguiente desafío.